Bien, quisiera hablar un poquito, ¿verdad? Y todo lo que diga antes del estudio va a estar en este preámbulo, ¿verdad?, que voy a hacer, va a estar en el contexto de lo que está estandarizado en el examen general de orina, que es prácticamente todo, como van a ver. Bien, y para introducir, diré que el examen general de orina es una de las pruebas más antiguas que se conocen ya desde los tiempos de los egipcios. Ellos observaban algunas características de la orina que les indicaban enfermedades, ¿verdad? Como por ejemplo el aspecto, el olor, el sabor de la orina, ¿verdad? Ya muchos saben cuántas veces, aún en la actualidad, mucha gente si sospecha de una diabetes, pues probando la orina se sabe. También sabemos que es un examen muy sencillo, útil, barato. Rápidamente también nos da múltiples diagnósticos, no solamente sobre infecciones o afecciones del tracto urinario, sino también de algunos problemas metabólicos. Y eso es también a veces lo preocupante, que este examen, por sencillo que es, me parece que se ha un poquito degenerado, ¿verdad? Y se pasan por alto muchas variables que están ya estandarizadas y no las seguimos. Y entonces de eso se trata también esta charla. Bueno, veamos algunas variables o las variables estandarizadas en el examen general de orina por la CLCI, ¿verdad?, que hemos estado mencionándola tanto en este día. Y entre ellas tenemos el tiempo que transcurre entre la toma de muestras de orina y el análisis. Por ejemplo, también las muestras limpias, sin contaminación, el volumen de la orina, ¿verdad?, también todo eso estandarizado, la calidad de la tira reactiva. Como sabemos nosotros que estamos usando una tira en buen estado, el tubo de centrifugación, ¿verdad?, el tema de este estudio, el tiempo y velocidad de centrifugación, el método de observación del sedimento urinario, ¿verdad?, otro estándar, y el reporte, ¿verdad? Finalmente de esto voy a hablar un poquito. Entonces tenemos entre las variables preanalíticas el tiempo, el volumen y la limpieza del frasco. Hablando del tiempo, está estandarizado que no deben pasar más de 2 horas entre el tiempo en que se toma la muestra y su análisis, ¿verdad? Voy a hablar un poquito sobre esto y un breve estudio también que hicimos nosotros en el Hospital Escuela con estudiantes. El volumen de orina no deberá ser menor de 15 ml. Y la limpieza del frasco, ¿verdad? Este es una variable, ¿verdad?, que nos puede permitir rechazar una muestra. A veces el paciente lleva la muestra de orina en un frasco de Gerber, por ejemplo, y la tapadera toda llena de Gerber, aunque dice que el frasco lo lavó, que lo hirvió y todo, pero nosotros abrimos el frasco y ahí está todo el Gerber, ¿verdad? Por supuesto, esto nos trae problemas de falsos positivos, de glucosa, ¿verdad?, etcétera. Entonces, por muchos años, y yo quiero mencionar esto, en el hospital, las muestras de los pacientes internos las llevaban en unos frasquitos chiquititos de inyecciones, y esto pues era motivo de malestar, ¿verdad?, en los que llegábamos a supervisar la práctica hospitalaria, hasta que un día una colega se puso las pilas y dijo: hasta aquí nomás. Ese día ella no recibió ninguna de esas muestras y la cosa cambió, ¿verdad? Ahora todas las muestras que se reciben llevan en frascos decentes, pues en los adecuados. Bueno, voy a hablar un poquito del tiempo, como les decía.
El tiempo es un factor importantísimo, nos trae muchas consecuencias, ¿verdad?, en cuanto a los resultados. Por ejemplo, tenemos que después de las 2 horas que pasan a la recolección de la muestra, del procesamiento, hay multiplicación bacteriana. Sabemos que la muestra de orina es un excelente medio de cultivo para que se reproduzcan bacterias. También hay una posible precipitación de material amorfo, ¿verdad?, de los cristales. Estas dos variables hacen que haya un aumento de la turbidez. También hay disminución de la glucosa por la utilización de la misma por las bacterias. Además, hay disminución del pH porque esta reproducción de las bacterias lógicamente produce acidez. También hay lisis de eritrocitos, leucocitos y cilindros, y esto es muy importante porque, como ustedes saben, los rangos, por ejemplo, normales de leucocitos y de eritrocitos es bien corto. Entonces, una disminución de cualquiera de los dos conlleva a falsas interpretaciones en el resultado del sedimento urinario. También hay disminución de las cetonas por volatilización, y también hay oxidación de bilirrubina y urobilinógeno, ¿verdad? Entonces, en base a esto se hizo un estudio con esto del tiempo, y se hizo un estudio comparativo entre muestras de orina que se analizaban en cuanto nomás llegaban al servicio, ¿verdad?, de uroanálisis, y otras que se les hacía el sedimento urinario 4 horas después. Y los resultados que vimos pues fueron realmente importantes. Por ejemplo, en los leucocitos notamos que había un 41% de pérdida, ¿verdad?, después de las 4 horas. En los eritrocitos fue mayor, y no se diga en los cilindros. Los cilindros prácticamente después de 4 horas casi desaparecen, ¿verdad? Son muy lábiles, y entonces pues empezamos a notar de que había que tomar medidas para eliminar estos errores. Muchas veces yo al examen de orina le llamo la cenicienta, ¿verdad?, del laboratorio, porque es el examen que se deja para último, que se deja para el que peor trabaja, qué sé yo, ¿verdad? Cuestiones de ese tipo. Es cierto, ¿verdad? Que faltó el de uroanálisis. Manden a fulano, manden ese, como que dice, allí no es importante. Y sí, el examen de orina es un examen sumamente importante. Bueno, con respecto al volumen, tenemos que no deberá ser menor de 15 L. ¿Por qué? Porque valores de menos de 15 ml no son representativos, ¿verdad? Simplemente por eso. Entonces, por eso mencionaba yo también lo de los frasquitos de orina chiquititos, porque ahí no cabían ni 3 ml. Entonces eran muestras que definitivamente no eran representativas. Y tenemos también que está estandarizado que no se deben de centrifugar menos de 12 ml de muestra. Bueno, en la limpieza de los frascos, pues muchas veces o casi siempre es fácil de observar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, muchas muestras llegan contaminadas con secreción vaginal, a veces, lo cual es difícil de observar. Pero entonces aquí es donde se hace necesario hacer cierta pesquisa a la hora de recibir la muestra de orina, ¿verdad? Y tener protocolos de aceptación de una muestra de orina, y también una cierta encuesta pues que se le haga al paciente al momento de llevar la muestra. El tiempo, ¿verdad?, qué horas recogió la muestra, eso es muy importante. La observación del frasco, y pues preguntarle las otras preguntas, ¿verdad?, que van siendo parte del protocolo en los que tenemos que ir trabajando.
Bueno, entre las variables analíticas tenemos ya la calidad de las tiras reactivas, el tiempo y velocidad de centrifugación de la muestra, el tubo de centrifugación y la observación del sedimento, ¿verdad? Que yo no sé cómo andarán por aquí, ¿verdad? Pero no sé si muchos conocen el sistema COVA, el método COVA, que es el estandarizado por la NCLI, y del cual pues hablaré un poco en esta parte. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos la calidad de la tira reactiva? Generalmente solo nos fijamos si la tira está vigente, ¿verdad? No está vencida, y no sé qué tanto se aplican controles. Sé que los controles comerciales son bastante caros. Sin embargo, bueno, aquí le voy a presentar una recetita que es un control casero. No sé qué tan casero es, me lo dio una casa comercial, ¿verdad?, que se encarga de fabricar tiras reactivas, pero para mi sorpresa es aceptado en laboratorios que se están certificando o acreditando el examen general de orina. Entonces, si ustedes van a tener acceso a esta charla, les recomiendo mucho este control. Nosotros lo usamos y es muy bueno, muy efectivo. Y esta es una solución, ¿verdad? Este control positivo es una solución que lleva cloruro de sodio, urea, lleva glucosa, acetona, lleva sangre, ¿verdad? Para tener los componentes de leucocitos y eritrocitos, lleva proteína sérica, y por ejemplo, aquí está como también obtener la concentración o el volumen necesario de proteínas que le vamos a agregar a este control, ¿verdad? Este control lo podemos hacer nosotros. Y entonces se recoge un pool de sueros entre unos 15 a 18 ml, al cual se le mide la concentración de proteína, y luego hacemos un cálculo, ¿verdad?, que multiplicamos 100 por 0.8, que es la cantidad que nosotros necesitamos, entre la concentración de proteínas encontradas en ese pool. Y ese volumen va a ser lo que nosotros le vamos a agregar a nuestra solución control. Bueno, y de ahí simplemente en ese control metemos la tira reactiva, que debe ser positiva para glucosa, albúmina, cetona, leucocitos y eritrocitos. Ese es nuestro control positivo. A esta solución control se le añaden 5 ml de cloroformo como preservante, y se separan en alícuotas de 5 o 6 ml y se meten al congelador. Esto es estable por 6 meses, ¿verdad?, en congelación. Para el control negativo simplemente diluimos 1 en 2 esa solución, ¿verdad? Y al meter la tira reactiva, todos los parámetros, gracias, dan negativo, ¿verdad? Ese es nuestro control negativo. Igual se guarda congeladito, ¿verdad?, en tubos en el congelador. Bueno, y ese es un buen control, ¿verdad?, una buena manera de controlar nuestras tiras reactivas. La velocidad y el tiempo de centrifugación, pues tenemos que son 5 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Aquí lo único que se puede agregar es que para tener esto finamente controlado tenemos que tener un programa de mantenimiento del equipo, ¿verdad?, que el fabricante dice cómo y cuánto tiempo se debe estar dando mantenimiento a la centrífuga, ¿verdad?, en este caso. Bueno, y en cuanto al tubo, pues el método estándar también incluye la utilización del tubo cónico. Nosotros nos fijamos también que al hospital que llegábamos, porque nosotros supervisamos estudiantes en diferentes hospitales, pero lo que menos habían eran tubos cónicos. Los centrifugaban en tubos normales, ¿verdad? Y entonces esto ya se sale de la estandarización.
nos preguntamos por qué, ¿verdad? Si se les enseña a trabajar en hacer el sedimento urinario en tubos cónicos, sin embargo, pues se hace en cualquier tubo. Y entonces, después vemos en el sistema COVA, ¿verdad? Que es un método estandarizado, como les decía, para la lectura del sedimento urinario, que utiliza los tubos cónicos, ¿verdad? Es todo un sistema. En este se centrifugan 12 ml de muestra y trae una pipetita especial para sacar el sedimento urinario. Además, unas plaquitas, como ven ustedes ahí en la diapositiva, en donde se agrega una gotita, ¿verdad?, del sedimento urinario, y hay una especie de camarita donde se mira, ¿verdad?, todo el cuadrante para observar el sedimento urinario y hacer los conteos o las observaciones respectivas. Bueno, pues posteriormente o finalmente están las variables postanalíticas, que aquí tenemos el reporte, ya como para hacer un comentario, ¿verdad?, o un recordatorio, los leucocitos y eritrocitos que se informan contándolos por campo a 40X. Los cilindros por campo a 10X, ¿verdad?, se cuentan y además se identifican. Y los demás elementos como cristales, células, levaduras, etcétera, que ya sabemos que se reportan en poca, moderada o abundante cantidad. El problema es que es poca, que es moderada y que es abundante cantidad. Y entonces aquí también se vio la necesidad de estandarizar esta, ¿verdad?, que es poca, ¿verdad?, moderada o abundante cantidad. Y entonces quedamos en que poca cantidad eran los elementos que se encontraran de 0 a 5 por campo, moderada cantidad 5 a 10 por campo y abundante cantidad más de 10 elementos por campo. Claro, no los vamos a contar ni los vamos a reportar así, ¿verdad? Estos son parámetros que nos sirven a nosotros para ser un poquito más objetivos, ¿verdad? Porque la verdad que esto ha sido bien subjetivo. Lo que para mí es moderada cantidad, para otro puede ser abundante. Entonces, a eso nos referimos al reducir, ¿verdad?, la subjetividad de este reporte. Bueno, y finalmente, pues, voy a presentar este estudio que se llama Variabilidad del sedimento urinario con el uso de fondo redondo y fondo cónico en el servicio de uranálisis de un hospital universitario, que es el Hospital Escuela. El objetivo era comparar los resultados del análisis de sedimento urinario utilizando los dos tubos, ¿verdad?, el cónico y el de fondo redondo, en muestras de orinas. El método utilizado, pues, fue un estudio descriptivo, un muestreo al azar. Los criterios de aceptación fueron orinas con volumen no menor de 50 ml y frascos estériles, boca ancha con tapadera de roca. El número de muestras fue de 43. Se obtuvo el sedimento urinario, ¿verdad?, y se centrifugaron 12 ml de orina a 1500 revoluciones por 5 minutos. Y se hizo una observación entre porta y cubre, o sea que este estudio, pues, la debilidad que tiene es que no se utilizó el método estandarizado de Ford. En los resultados, fíjense ustedes que tuvimos en los leucocitos, por ejemplo, en 16% de ellos observamos leucocitos, en los de fondo redondo, y en los de tubo cónico la observación de leucocitos prácticamente se triplicó, como ven ustedes. Y en los eritrocitos tuvimos un 19% en los de observación, en los de fondo redondo, y un 40% en los de fondo cónico, ¿verdad?, en los tubos cónicos. O sea que aquí se duplicó
la observación de los eritrocitos. Bueno, lo vemos más claramente en la gráfica, ¿verdad? Vemos cómo los porcentajes de leucocitos se elevan notablemente y igual pues los eritrocitos, los porcentajes también fueron duplicados. La conclusión de este estudio es que es necesario mantener el uso del tubo cónico, es un estándar, ¿verdad?, para el análisis del sedimento urinario. De esta manera asegurar la sensibilidad y la detección de elementos formes. Y también pues vemos que este estudio hace necesario identificar o investigar otras variables del sedimento urinario que puedan estar escapándose, ¿verdad?, por falta de la utilización de variables estandarizadas. Esto es todo.